de Caracas no lo conozcan. Mira, en BTV, ahorita estamos viendo en las pantallas, en BTV están encampañados convenciendo a la gente de que en Venezuela las elecciones sí son confiables. Y fueron chéveres y legales y todo, Sí. me imagino. Entonces vamos a, porque bueno, estamos hablando mucho de Juan Guaidó, pero realmente uno de los problemas es que la gente no sabe qué ha pasado esta Es verdad, semana. es Entonces verdad. vamos a poner un poco de contexto que también viene a colación el comentario de lo que está haciendo BTV tratando de convencer a la gente de que aquí sí hay elecciones libres, porque ese es el meollo de de todas las noticias muy importantes que pudimos experimentar durante la semana que está pasando en este momento. Así El jueves fue la juramentación ante el TCJ ilegal de el ilegalmente electo en elecciones ilegales, Nicolás Maduro, Así es, en un lugar ilegal, en un TCJ ilegal, correcto. las elecciones fueron en una fecha ilegal, o sea, no fueron tampoco. De manera que eso ocurrió el jueves. Y a pesar de que muchos de nosotros consideramos que Maduro es ilegal desde que asumió en 2013, por razones que para este momento deberían ser obvias, pero evidentemente no lo son, pues el 10 de enero marca, así como marca el comienzo de esa coronación extraña, marca el final del periodo Correcto. que supuestamente la mayor parte de Venezuela consideraba que era su periodo legal. Correcto, correcto. Entonces, yo durante las vacaciones me leí un libro que escribió Rafael Caldera que se llama Reflexiones de la Rábida. Y en una de las cosas que dice en ese libro, o sea, lo que hace una nación no es la identidad nacional ni son las fronteras, aunque eso es parte fundamental de su estructura, pero lo que hace una nación es la voluntad nacional. Cuando un grupo de personas deciden que tienen un objetivo común, que tienen unas aspiraciones comunes y que reconocen a los demás como parte de su equipo en ese objetivo y aspiración. El 10 de enero... No sé qué significa esa palabra, rápida, por eso me hizo ruido cuando lo ya leí. ya te voy a explicar. El 10 de enero marca la fecha en que la voluntad nacional del pueblo venezolano está convencida de que Maduro ha terminado su periodo legal. Okay. Y eso es muy, muy significativo y es el punto de partida de todo lo que vamos a hablar. La Rábida es un monasterio. Imagínate. En donde estaban digamos, los cabilderos, los monjes cabilderos que le hacían el lobby a Colón con los reyes católicos. Okay. Colón fue varias veces a Cádiz y se reunió y se hospedaba en La Rábida. Y a partir de ahí fue que consiguió cuadrar con los reyes católicos que le financiaran el viaje bueno, que terminó siendo el descubrimiento de América por parte de los europeos. Claro, claro. Entonces ahí ellos hicieron organizaron un foro hispanoamericano con personas de la talla de Rafael Caldera, pero de todo el continente. Y dentro de las reflexiones que él tenía a medida que ese foro avanzaba, escribió este libro con unos 11 o 12 ensayos respecto a cada una de las ponencias que él iba viendo, y es un libro interesantísimo desde la perspectiva de una persona que fue presidente de Venezuela. Okay. Y que es un estadista. Sí, no. Independientemente de que uno esté de acuerdo con lo que hizo o no, Cierto, Rafael Caldera era un hombre de Estado, sí, que es lo que necesitamos en este momento y que es lo que hemos podido evidenciar que es más o menos lo que está pasando. Sí, yo creo que es importante hacer una evaluación. Sí. Vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer una evaluación de lo que pasó esta semana después de este corte comercial. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Bueno, muchas gracias a los que estaban escuchando por acá. La transmisión de YouTube se cortó. Yo no sé si tú puedes hacer algo al respecto. El profesor Oscar, hola profe, ¿cómo está? Euclides y Francisco Valencia, ¿cómo estás? Qué bueno verlos por acá. Bueno, vamos a tratar de dar un poco más de interacción al Conuco por esta vía. Les pedimos que por favor nos sigan a través de @PrometeoRCR. Ese es nuestro Twitter, y también vamos a nuestro canal de YouTube. Se puede suscribir mejor para que vean más o menos lo que hemos venido haciendo por ahí. Vamos a ver si le metemos un poquito de innovación a esa comunicación. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando
sintonía en transmisiones y espacios deportivos. Ok. Usted Está el Guillermazo también, un saludo, que está muy atento. Puede ver también todo lo que estamos haciendo vía @PrometeoRCR en Twitter directamente, porque ahí vamos también. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Lamentablemente se cayó la transmisión de YouTube. El amigo Guillo, @ el Guillermazo, nos saludaba por Twitter. Parece que ya logró escuchar el programa por otra vía. Les recordamos que para comunicarse con nosotros está lamentablemente solo disponible en Twitter, @PrometeoRCR es nuestro handle. La mensajería de texto, bueno, ya tiene varias semanas inactiva y yo creo que es que con ese costo de un bolívar fuerte, imagínate, más básico, más IVA, 0.0001. ya no les da para mantener la nómina. Pero el hecho es que se pueden comunicar con nosotros a través de @PrometeoRCR en Twitter. Hoy estamos hablando de todo lo que ha pasado esta semana, que a nosotros nos parece muy significativo y que todo el mundo tiene que estar hablando de esto porque es importantísimo. Hablamos en el corte anterior de la toma de usurpación de Maduro, en donde él se juramentó ante su pranato como líder de ese pranato. Pero ese pranato no somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que construir una alternativa de poder, eventualmente que los desplace a ellos, pero mínimamente que nos gobierne a nosotros como demócratas, republicanos, gente civilizada que somos. Entonces, después de la toma de usurpación de Maduro, la Asamblea Nacional emprendió las acciones que claramente ya tenían dispuestas para ello. Correcto. El 5 de enero, Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, siguiendo el acuerdo que los partidos firmaron a principios de este periodo parlamentario, o sea, de esta, ¿cómo se llama? Legislatura. De esta legislatura, en donde cada año esa presidencia iba a rotar entre los partidos. Este año le tocaba Voluntad Popular, quien debía haber asumido la presidencia del Parlamento, no la pudo asumir porque está, bueno, no sé cuál es la condición, pero está encerrado en la Embajada de Chile. Está asilado, sin embargo, parte de las cosas no iba a ser Freddy. La gente suponía que iba a ser Freddy. Bueno. Pero está bien, es lógico que la gente piense eso, pero también nos permite recordar que Claro, Freddy, que Freddy está, claro, está asilado porque la ilegal e ilegítima constituyente dijo que lo tenían que meter preso. Exactamente. Entonces él tampoco está parado y decidió asilarse. Y Juan Guaidó asume la presidencia del Parlamento. Y después de la toma de usurpación de Maduro, el Parlamento decide ejercer las atribuciones que están en la Constitución ante una situación que es bien complicada, que es inédita además, y es que habiendo unas elecciones ilegales e ilegítimas, pues sencillamente el Parlamento, en función de lo que es la legalidad, asume las competencias del Ejecutivo para restituir el orden constitucional. Y es lo que precisamente acaba de hacer Juan Guaidó en los días pasados, y es algo que mucha gente no comprende muy bien. Vamos a hablar de que estas elecciones fueron ilegales por una serie de argumentos técnicos, pero estos argumentos técnicos en lo que apuntan a la realidad es que en esas elecciones la gente realmente no pudo elegir a su presidente. De eso se trata, porque estaban chantajeando con la comida, porque cambiaron los centros de votación, porque los opositores estaban presos o perseguidos, porque ilegalizaron partidos. El hecho es que esas no fueron unas elecciones libres. La gente no pudo escoger realmente. La gente simplemente emitió un voto que no fue contado, que sí fue contado, pero la elección era entre personas que el régimen decidía. Así es. Y esto es algo que precisamente llamó la atención no solo de nosotros, llamó la atención también de la comunidad internacional. Y esto es algo bien interesante porque la comunidad internacional tampoco reconoció esa característica extraña de esas elecciones que estaban siendo bastante ilegales. Y bueno, que terminaron siendo bastante ilegales. Entonces eso es lo que terminó haciendo fue que buena parte del mundo, lo que llama el mundo libre, buena parte del mundo libre, buena parte del hemisferio occidental, desconoció ese proceso por lo ilegal que era. Sí. Entonces, ahorita estamos entrando en una fase bien extraña en donde esto es inédito en el mundo, sobre todo en la modernidad. O sea, hay casos particulares, pero son de otras épocas, de otros contextos, de otros momentos, de otra vida, desde que no es la nuestra. O sea, esto es como inédito desde que, por ejemplo, Estados Unidos asumió la doctrina de no intervenir en países latinoamericanos, ¿no? Exactamente.
no han intervenido efectivamente de forma militar, pero claramente es como que, bueno, a esta dictadura yo no la voy a dejar pasar. Sí, porque además tiene unas características eh, complicadas, porque se está haciendo una amenaza por gracias a alianzas a grupos extraños, grupos irregulares. Pero lo más importante de todo esto, y es lo que nos trae hoy aquí, es que podamos nosotros como personas, como enjambre, que es algo que siempre tratamos de destacar en este conuco, empezar a informar a los demás qué está pasando, qué es Claro. lo que estamos viviendo, porque hay mucha confusión, por un lado malintencionada y por otro lado desde la auténtica ignorancia. Sí. Y bueno, vamos a tratar de aclarar, porque Bueno, para eso estamos la también. confusión más grande, para terminar el cuento, el Parlamento decide, en cabildo abierto, por cierto, asumir las atribuciones del Ejecutivo de Venezuela, y lo hace como Asamblea Nacional, como colectivo, como institución. No es Juan Guaidó que se abroga esa responsabilidad. Exactamente. Es la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo. Y lo que hace es asumir las funciones en la manera en que pueda. Y yo creo que esto es muy importante, porque Juan Guaidó fue muy claro en que eso lo van a poder hacer. Porque ¿de qué están hablando ellos? Nosotros ahorita vamos a hacer un proceso que fue adelantado allá el 5 de enero, un proceso de transferencia del poder hacia nosotros. Eso no es hablarlo y ya está hecho. Eso necesita que en la práctica, que en el mundo real físico ocurran ciertas cosas. Ellos están apostando a que la presión de la gente ejerza presión sobre los militares, que los militares que se sienten mal también ejerzan presión para que tal. No es una... Y entonces en febrero va a pasar esto y en marzo va a pasar esto. No. Es simplemente ahorita tenemos que empezar el proceso de que el poder empiece a trasvasarse del régimen hacia nosotros. Correcto. Y fueron muy enfáticos en que necesitan del apoyo y del concurso de todas las personas que estamos sufriendo esta dictadura y que queremos que acabe. Así De manera que ellos no se presentaron como unos redentores que van a sacarnos de esto para generar una nueva frustración, tal como lo adelantó el mismo Guaidó en su discurso de toma de posesión, no sé. En su juramentación. En su juramentación, En su exactamente. juramentación como cuerpo legislativo. Y Como- aquí hay algo exacto. importante. La Asamblea Nacional, como cuerpo legítimo y legal, como el único cuerpo legítimo, legal y democrático que existe en el país, Ujú. quien asume la encargaduría, de hecho ese es el término que se utiliza, Ok, de ciertas funciones del Ejecutivo en pro de restituir el orden constitucional. Es eso lo que ocurre. Porque mucha gente, yo creo que aquí mis venezolanos fundió el coco un poco de gente, que todo es una coronación y una banda y una cosa y un papel crepé y unas lentejuelas. No. O sea, la gente como que espera que la Asamblea Nacional, en este caso Juan Guaidó, haga esto. No, es así. empieza a mandar, Exacto. Y ya. emita órdenes. Y tú te vas para Miraflores y Sí. no. Tienen que, como tú bien lo acabas de decir, tienen que concursar varias cosas, tienen que ocurrir varias cosas Sí. para que eso efectivamente se materialice. Ujú. Y esas cosas que tienen que ocurrir, en efecto está, por supuesto, ¿cómo se dice? El desconocimiento de la ciudadanía a lo que es las autoridades que usurpan, porque Ujú. estamos en presencia de una usurpación Ujú. del poder, y obviamente los actores que tienen capacidad de coerción, que en este caso es las Fuerzas Armadas, y es sobre Y la esos dos comunidad pilares, internacional, sobre eso, y la comunidad internacional. mediante el sistema financiero. Sí, no que es por poco. cierto, ahí hay un tema que me parece bien interesante. Bueno, pero termina la idea primero y después vamos para allá. Pero sobre esas patas, sobre Ajá. esas, vamos a decir 3 patas, Ajá. ¿verdad? Es que se está moviendo toda la acción política reciente en el país. Tenemos que hacer un corte y ya regresamos con más del conuco del Prometeo. Pachino, ¿qué más? Marra dice... ¿Sí? Ah, ya vi. Buenísimo. Marra dice que hablemos de los reconocimientos y otra cosa. Ajá. Cuéntelo de los boniatos que ahora reconocen a la Asamblea. Supongo que era otra cosa que iba a poner. Los boniatos, los bonistas, Los bonistas. la Asociación de Acreedores de Venezuela. Ah, los bonistas, es verdad. Sí, ya vamos a decirlo, Marra. Judith Silva nos manda saludos también. Eso por acá. Y en el mío, ¿existe ambiente de tensión en Venezuela en este momento? Pregunta Eduardo Arellán, un viejo amigo.
Una buena pregunta. Más que en Venezuela, yo diría que en Caracas. O sea, Caracas sí hay una especie de calma. Hay como muchos militares en la calle. Pero la Demasiado. gente está como, sí, vale, ya Maduro no es presidente, qué fastidio. Sí, y obviamente están haciendo un ejercicio de alcabalas en cantidades industriales que te cagas. Esta mañana había un sobrevuelo, un súper sobrevuelo de helicópteros en la ciudad. De hecho, fueron varios, ¿no? Yo vi dos. O sea, yo bajé un pelo del abasto y vi. Ay, se me va a descargar la pila en donde estoy metiendo el conuco. Y no es mío, pero bueno, no importa. Traten de verlo. Seguimos en el conuco de Prometeo. Estamos hablando de las cosas tan importantes que pasaron esta semana, en el cual la Asamblea Nacional asumió la encargaduría de la función ejecutiva Correcto. del poder público en Venezuela, es decir, asumió las funciones del presidente en vista de que Nicolás Maduro es un usurpador y no está ejerciendo el cargo de manera legal. ¿Eso qué significa en la práctica? En la práctica significa que las funciones de gobierno, De representación exactamente, y gobierno del Estado venezolano va a ir asumiéndolas en la medida de sus capacidades la Asamblea Nacional. Entonces, claro, obviamente la Asamblea Nacional lo dice y la contraparte tiene que reconocer su autoridad. Así es. Y es interesante que, bueno, yo como ciudadano venezolano ya lo hice, porque yo estoy totalmente convencido de que mi alternativa de gobierno en Venezuela tiene que ser una gente que respete las normas, que sea institucional y que entienda su responsabilidad, y me pareció, en base a lo que he visto en enero, que eso es lo que ha pasado con la Asamblea Nacional. No es lo que pasa con la dictadura de Nicolás Maduro, que es simplemente un pranato asesino que lo que quiere es real. Entonces, yo ya reconozco a la Asamblea como la única autoridad a la que yo, digamos, debo reconocimiento. Así es. Pero lo ha hecho otra gente, como por ejemplo el gobierno de Brasil, el gobierno de Chile, la OEA, el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero ahí hay varios elementos. Primero, el gobierno de Brasil es importante, ¿por qué? Porque hace frontera. Uh-huh. Además, una frontera bien grande, la frontera más importante en conjunto con Colombia. Uh-huh. El gobierno de Chile, porque la comunidad venezolana en Chile, ustedes que nos escuchan, y que seguramente hay varios escuchándonos de Chile, saben que es bien grande, y eso Sí. implica de que la representación de Venezuela en Chile la va a dictaminar la Asamblea Nacional. Uh-huh. La OEA, bueno, eso implica una cantidad de relaciones, pero algo importante son los bonos. Los tenedores de bonos de la deuda venezolana, de diferentes, del gobierno, de PDVSA, de la electricidad de Caracas, que fue liquidada por este gobierno, ¿me entiendes? Están Toda esa reconociendo gente, a la Asamblea Nacional como la autoridad legítima para Ujú. poder entenderse Sí. con respecto a esos bonos. Eso es un elemento. Y otro elemento que me parece muy importante es el reconocimiento de Estados Unidos como país de dos cosas. La primera, obviamente, de la Asamblea Nacional como... Bueno, lo de los bonistas va un poco más allá, ¿no? Porque ellos no solo reconocen a la Asamblea Nacional, sino que dicen vamos a hacer todo el lobby necesario hacer para que nadie le preste al régimen de Maduro. Y ahí voy a otra cosa. Yo quisiera hacer esto, evidentemente puede sonar la propaganda, pero no es así. Cuando la Asamblea comenzó, esta nueva Asamblea Nacional de mayoría demócrata, y se distribuyeron las comisiones y los cargos y la cosa, ocurrió que la Comisión de Contraloría le tocó a Voluntad Popular a nombre de Freddy Guevara, si mal no recuerdo, o de Juan Guaidó, no me acuerdo cuál de los dos la llevaba. El hecho está en que ahí comenzó una serie de investigaciones con respecto a lo que ha sido la corrupción en Venezuela. Ujú. Y empezaron a trabajar un instrumento legal que se llama la Ley de Recuperación de Activos Productos de la Corrupción. Ujú. Esa Ley de Recuperación de Activos Productos de la Corrupción lo que procura es coordinar con gobiernos de otros países, recuperar esta plata que se robaron los malandros. Y resulta y acontece que esa ley empezó a discutirse, fíjense, en 2016. Estamos en 2019 y ya la ley está siendo sancionada. La presentó José Superlano, también de Voluntad Popular, o sea, ha sido una gestión corrida. Y esto es lo que me parece muy interesante, la reconoce el gobierno de Estados Unidos, y todos estos bienes, dinero, millones de dólares que se han robado y que están en Estados Unidos, que el gobierno gringo incautó, Ujú. los está poniendo a disposición de la Asamblea, Ujú. precisamente para ver cómo se hace en función del instrumento legal que es la Ley de Recuperación de Activos Productos de la Corrupción. Entonces eso te habla también de que hay un manejo de fondos, un reconocimiento. Esto está teniendo implicaciones
de verdad, y por eso es que la dictadura se ha encargado de amenazar a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo del país. Claro. Bueno, y que además esa ley, en la investigación para esa ley de recuperación de activos, el beneficio, digamos, el interés que tienen los otros países de colaborar ahí es que también se enteran cómo es la trama de movimiento y lavado y corrupción que finalmente se inserta en el sistema financiero de esos países. Correcto, Y que es un problema para esos países. correcto. Para estos países también es un problema el tema de la emigración de venezolanos. O sea, se han ido 3 millones de venezolanos de este país como consecuencia de la crisis que ha generado la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Correcto. Pero la proyección es que si las cosas siguen como van a salir de aquí entre 10 y 12 millones de personas. Por ¿Cómo la manejas tú proporción. esa crisis Claro. como país fronterizo? Por la proporción, o sea, Ujú. porque la verdad es que se está haciendo inviable vivir, estar y ser aquí en el país, Claro. y mucha gente está buscando alternativas, y la alternativa más rápida es irte. Claro. Entonces eso Colombia lo tiene bien delicado, Brasil lo tiene bien complicado, y ya, y no solo esto, estos dos países porque son los que están al lado, Ujú. pero es que Ecuador también lo está sufriendo bastante, Ujú. Perú lo está sufriendo bastante, Chile, Argentina, o sea, no es poca la cantidad de gente que hay. Por cierto, yo quisiera hacer una salvedad, quizás lingüística, puede ser tonta, pero una cosa es diáspora y otra cosa es éxodo. Sí. El éxodo es lo que estamos viviendo nosotros. La diáspora es ese elemento cultural de ya de una o dos generaciones en otro país que hacen como colonia, o sea, que tienen una comunidad grande ya establecida y que se mezclan mucho culturalmente y todo esto. Por ejemplo, en Venezuela hay una diáspora importante española, por ejemplo, bueno, Peláez es uno de ellos, Ujú. porque tus padres, tu papá, ¿no? Sí. Tu papá es español, o sea, eso es la diáspora, los hijos de los que tienen rasgos culturales de ambas países, eso es lo que pasa. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, es una estampida de lo que estamos sufriendo en el país, y es importante empezar a tomar medidas por una parte, pero por otra parte, que es lo que hacemos en este conuco, informarnos para protegernos, informarnos para cuidarnos, informarnos para salir de esta situación que estamos sufriendo los ciudadanos venezolanos. Correcto. Entonces es importantísimo que se empiece a construir poder. Entonces, en vista de estos reconocimientos, la primera función del Ejecutivo que la Asamblea Nacional está asumiendo es la representación ante los demás países, ¿no? Para hablar con Venezuela debemos hablar con Juan Guaidó y con la Asamblea Nacional, Correcto, porque no la con Nicolás institución Maduro. legal, legítimamente constituido, que está allí. Por Twitter, por cierto, recuerden que solo se pueden comunicar con nosotros por Twitter al @PrometeoRCR, y por ahí un chavista nos pregunta por qué no analizan qué es una dictadura con respecto a su libertad de expresión. Él está sugiriendo que como nosotros aquí estamos hablando hechos públicos y notorios que ocurrieron esta semana, nosotros nos están permitiendo hablar de la realidad, el gobierno nos está permitiendo hablar de la realidad, y si estuviéramos en una dictadura eso no sería posible. Bueno, no hablemos de la cantidad de políticos y periodistas que han sido presos y torturados por reportar estas cosas. Nosotros estamos asumiendo un riesgo aquí. A Daniel Lara se tuvo que ir de este país porque le cayeron a batazos. La cantidad de programas en RCR que han cerrado, la cantidad de canales y periódicos que han cerrado. El hecho de que la instalación del nuevo periodo legislativo no fue transmitido por ningún canal nacional. Así es. Hay tuiteros presos y torturados y desaparecidos. Por cierto, cosa distinta que ocurrió en su momento con Hugo Chávez. Hugo Chávez no se hizo famoso por vender pastelitos, se hizo famoso por utilizar las armas de la República en contra de la democracia. Pero yo acabo de poner una encuesta, vamos a dirimir esto democráticamente. A través de @PrometeoRCR. En @PrometeoRCR yo puse una sencilla pregunta. ¿El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura? Usted puede votar ahí, y entonces, para que no digan que yo lo dije, le respondemos a este oyente con la voz de la gente. ¿Piensa usted que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura? Ahí está la encuesta, vamos a ver cómo sale al final del programa. Y es la mejor forma de hacerlo. Pero para mí sí me gusta recordarles permanentemente Sí. a estos seguidores de malandros, Claro. que Chávez no se hizo famoso vendiendo pastelitos, Ajá. haciendo torta, ni jugando béisbol, ni contando chistes. Él dice que vendiendo arañitas.
O sea, eso es famoso por intentar Un golpe, dar un golpe de Estado con las armas de la República Exactamente. para derrocar la democracia. Así Sí. que moral no tiene. Mira, y dictadura es un régimen en donde el presidente dice y eso se hace. No hay control del poder legislativo, no hay sobrepesos, no hay nada de eso. ¿Eso ocurre en Venezuela? Sí. Donde se Dos. desconoce además la voluntad popular. Exactamente. Porque desconoces elecciones. en una porque la dictadura, constituyente ajá. es un elemento que siempre buscó desconocer el Parlamento venezolano, que además tenía representación chavista, pero como suelen ser los malandros, Ujú. todo o nada, Sí. entonces decidieron desconocerlo. Exactamente. En una dictadura las personas no pueden elegir y aquí en Venezuela usted puede elegir lo que quiere comprar, lo que quiere comer, a dónde quiere ir, a qué hora se quiere movilizar, ¿Qué productos quieres comer? ¿Quieres comer solamente lentejas? a sus gobernantes, a sus legisladores. ¿Los puede elegir? No los puede elegir. Solo los que sean aprobados por el régimen son los que pueden ir a las elecciones. Así es. Entonces, sí, vivimos en una dictadura, pero de todas maneras díganlo ustedes en la encuesta de Twitter. A través de @PrometeoRCR, que es nuestro único espacio. El día de hoy estamos como que reestrenando, por cierto, para que lo sepan, nuestro canal de YouTube, porque habían varios programas ahí grabados. Ahorita estamos tratando de transmitir como que unos en vivo para que lo sepan quienes nos escuchan por internet y quienes nos escuchan también por la radio que tienen acceso a internet, pues pueden buscar el Conuco de Prometeo en YouTube también y ahí hay unos cuantos programas. Vamos a tratar de hacerlos por todas las vías digitales posibles para precisamente aumentar este efecto de enjambre que tenemos en este Conuco. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas tú? Otra cosa que pasó es que la gente no tiene muy claro si es que Juan Guaidó es ahorita presidente de la República o qué es lo que es. Bueno, exactamente. Está bueno que lo mencionas. Estamos hablando de fíjense que es una palabra como extraña, ¿no? Es un término muy jurídico y es la encargaduría. Estamos hablando de que el Parlamento, fíjate, no estamos hablando de Juan Guaidó. Lo que pasa es que Juan Guaidó es el presidente del Parlamento. Esto es importante también destacarlo. Es el Parlamento el que está tomando la encargaduría de el Ejecutivo, dado que hay una usurpación. Ujú. Es eso. Juan Guaidó es presidente de Venezuela, encargado. Ujú. Se está encargando De las funciones. como de ciertas funciones como presidente del Parlamento. Ujú. Es así. Entonces aquí lo más importante no es solamente Juan como persona, no, porque él es el presidente del Parlamento. Aquí lo importante es el Parlamento como institución. Y Claro. esto es algo que es importante destacar. Es el Parlamento como institución la manera en la que estamos buscando romper con la dictadura, precisamente generando equilibrio, generando contrapoder, generando acciones que permitan Ujú. salir del atolladero en el que estamos. Y bueno, parte de lo que estamos sufriendo. Por acá nos dice Liliana Rodríguez a través de @PrometeoRCR que es peor que una dictadura, una tiranía. Es igual. O sea, ahí creo que son Sí, diferencias. claro, es semánticas. la dictadura de un tirano. Así ¿no? mismo. O sea, porque tú puedes tener una dictadura de una persona que no es tan tiránica Sí, como Nicolás yo Maduro. pero- dudo que Liliana intente esto que yo voy a mencionar, pero lo quiero decir en voz alta porque pareciera que la gente no encuentra muy bien esa frontera. Y esta frontera que existe, no, bueno, que la dictadura es eficiente. Ujú. O sea, la dictadura lo que es que te quitas libertades, Sí. o sea, fundamentalmente. Ujú. Independientemente si es eficiente o ineficiente o no, la verdad es que eso son cosas que se miden de otra manera, de una Ujú. forma un poco más subjetiva. Yo diría que la eficiencia o no de una dictadura, de un sistema, de lo que sea, Ujú. de una acción, se mide en la función de los objetivos que te quieres plantear. Ujú. Algo es eficiente siempre y cuando se logren los objetivos que se quiere plantear. En este sentido, la dictadura venezolana es bastante eficiente Sí. porque busca la manera de cercenar derechos, de acumular poder, de limitar la naturaleza de esto. Y sí, es bastante eficiente, pero para ella, o sea, no para nosotros. Ujú. Entonces aquí hay que cambiar un poquito esa lógica que solemos tener con respecto a los problemas. Sí. Los problemas nosotros solemos evaluarlos en función de solucionarlos. Ujú. Una dictadura no tiene esa lógica, tiene otra lógica, que es la del control y la del dominio y la Que es supremacía. quedarse en el poder a pesar de los problemas. Exactamente. O sea, la única sorteadera de problemas que tiene una dictadura es que los problemas no los saquen del poder. Así es. Nosotros tenemos que hacer que el problema sea tan grande que lo saque del poder. Pero vamos a hablar de esto después del corte. Les estamos presentando. Y ahora que estamos fuera del aire por Conatel, por un tema de estamos en el corte comercial,
Sí, el otro elemento fundamental es las Fuerzas Armadas. Esto, Carlos y yo lo estamos tratando medio con mano zurda porque es un temita delicado y puede ser complicado para nosotros, pero para eso aprovechamos este corte y poder decirlo un poco más en voz alta. Es fundamentalmente lo que se está buscando, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas a la tiranía y el reconocimiento a nosotros como ciudadanos que sí creemos en las leyes y que estamos buscando respetar las leyes. Es cierto lo que sucedió en Puerto Guayquipuro. Mira, dicho, no sé. De verdad que no tengo mayor certeza, porque además es más probable, Eduardo, que tú te enteres de eso que yo. Fundamentalmente por la censura que hay. Me está diciendo algo de Puerto Guayquipuro. Recuerdo haber leído un tweet, pero no tengo mayor idea de qué es lo que ocurre ahí. ¿Libro crees que ha subido el porcentaje en un general militar? Ya, a ver, si hay algo que las redes nos han hecho mucho daño, es pensar que todo se va a informar por acá. O sea, si ha habido algún elemento militar de comunicación o no, eso es algo que va a ocurrir, que se va a manejar cuando ocurra. Así de sencillo, y lo van a manejar las personas que tienen que manejarlo. Si se busca ayuda internacional o no con respecto al tema militar, pues eso lo tiene que saber en dado caso en la asamblea, no nosotros, sino cuando ya efectivamente ocurra. Entonces, vamos a dar paciencia un momentico. Volvemos al aire. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Nos vuelve a escribir el chavista Verastegui y nos dice que por qué desvalorizamos a los que tienen ideas distintas. No es desvalorizar a los que tienen ideas distintas, es desvalorizar la idea como tal, de que esto no es una dictadura. Estamos viviendo una de las peores dictaduras de la historia de Venezuela, y eso hay que decirlo. No es desvalorizar a los que apoyan en esto, pero si usted está apoyando esto, está apoyando un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ha cometido crímenes contra la humanidad. Eso hay que decirlo. Claro. Usted verá si a usted le parece que eso es digno de apoyar. Si a usted le parece chévere apoyar malandros, apoyar violadores de derechos humanos, apoyar la depredación de la Amazonía, apoyar la criminalización de los grupos indígenas, si a usted le parece chévere apoyar el malbarato de dinero con subsidios a la gasolina en vez de utilizarlo en salud, eso es problema suyo. Eso es problema suyo, no de nosotros, pero a nosotros eso nos parece que está mal, pero, y lo vamos a denunciar siempre que podamos. Y además el chavismo como ideario político ha llevado a este país a la quiebra, porque uno va a decir como, no voy a decir esa realidad que es grande como un camión, porque no quiero desvalorizar nada. Las ideas están ahí para ser sometidas a juicio. Así es. Y el juicio de la historia es implacable. El chavismo fue el peor gobierno que ha tenido Venezuela y ha sido una catástrofe para este país. Totalmente. Y ha generado millones de muertos. Entonces, indirectamente. Exactamente. Entonces, vamos a hablar claro sobre las ideas. Las ideas no hay que respetarlas, hay que juzgarlas. Y las buenas salen bien y las malas salen mal. Y se dice en voz alta y se denuncia en voz alta, como tratamos de hacer en este Conuco, a pesar de todo, porque aquí yo quisiera aprovechar esto. Ahora, respecto a su opinión de si esto es una dictadura, no, yo le repito, yo no quise dar mi opinión, quise someterlo a la opinión del pueblo, y 98% en la encuesta de 62 votos va diciendo que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura. Esto deberíamos poder hacerlo para revisarlo la semana que viene, y pueden seguirlo a través de @prometeorcr, síganos por ahí, que esta va a ser una de las mejores herramientas que vamos a utilizar. Pero más allá de todo esto, yo quisiera aprovechar y hacer un recordatorio a quienes nos escuchan de que en este Conuco siempre tratamos de denunciar y decir las cosas como son, y eso implica riesgos. Sí. Eso implica riesgos porque nosotros hablamos muchas veces muy libremente, porque somos personas libres de conciencia, porque no tenemos cargo de conciencia, porque no estamos cometiendo delitos, porque no somos criminales, y por eso lo hacemos con tal franqueza y tal honestidad. Sí. Sin embargo, en una dictadura amponir como la que estamos viviendo, eso es un riesgo bastante grande. Sí. Esto que estamos haciendo nosotros es riesgoso. Aquí. Ajá. Pero en los países donde no hay dictadura, los periodistas no hacen más que hablar mal del gobierno, porque esa es básicamente su función. Hablar de lo que están haciendo mal los poderosos. Eso es una función fundamental para la vida en sociedad. Solo aquí nosotros tenemos miedo de hacerlo. Porque aquí nosotros hemos visto, y esto lo podemos denunciar bastante en voz alta, cómo a actores políticos, a locutores, agarran y, entre comillas, el AMPA, y entre unas comillas bien grandes, y lo vamos a decir con todas sus letras, agarra, los roba, los saquea, los ruletea, y cuando se están yendo, los malandros suelen agarrar y decirle, mira, fulano, sigue inventando, ¿viste?
Sí. con nombre y apellido. Sí. Cuando los malandros nunca te preguntan tu nombre y tu apellido. Sí, sí, sí. Simplemente te roban y ya. Sí, ¿Qué malandro hace eso? Un malandro que está vinculado de alguna manera con el poder. obviamente. Así Fíjate, de fíjate sencillo. los videos que han salido esta semana de gente protestando en sus barrios y en sus calles sobre, bueno, falta de gas, falta de agua, lo que sea, y vienen los colectivos y dicen, si ustedes siguen si ustedes siguen protestando contra el gobierno, no los quiero ver en la calle. Si siguen protestando contra el gobierno, los vamos... Después no quiero ver a mujeres y niños llorando porque los tuve que matar. Sí, sí. Así hablan los colectivos. Bueno, así hablan, digamos, los malandros contratados para mantener la, entre comillas, paz. Digamos, la sumisión de las personas. Sí, entonces que quisiéramos decirlo para que usted que nos escucha al otro lado de los micrófonos y de la pantalla valore un poco esto que Sí. está pasando aquí. O sea, si a usted le parece que esto es arriesgado, tiene que hablar más libremente. Todo Así el mundo tiene que hablar libremente. Es decir, empezar a diluir el poder que tiene la tiranía. Nos escribe @métrico45, nos dice: saludos muchachos, excelente exposición de la situación de Venezuela esta semana. No podemos andar en el conuco despistados de la realidad. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan esta semana. Hablen de las noticias que ustedes se enteran en Twitter con todo el mundo. Porque Así aquí es. muy poca gente tiene Twitter. Aunque usted vea Twitter y las discusiones estén súper encendidas, la gente no se está enterando lo suficiente. Y todos nos tenemos que enterar de esto que está pasando. Por cierto, nosotros en nuestro Twitter, @PrometeoRCR, es el espacio donde estamos transmitiendo. Yo voy a tener que cortar, me acabo de quedar sin pila y quiero que se suba el programa. Pero de todas formas, ustedes pueden escribirnos a través de @PrometeoRCR y seguimos comunicándonos por esa vía. Para ver. Ya va, aquí está.